Entre todas las jerarquías celestiales, entre querubines y serafines, entre tronos y dominaciones, solo uno fue elegido para pronunciar las palabras que Dios destinó a los oídos humanos. Su nombre resuena a través de milenios, inscrito en los textos más sagrados de la humanidad, Gabriel. El único ángel que cruzó el velo entre lo divino y lo mortal no una vez, sino en cada momento crucial donde el destino de nuestra especie pendía de un hilo. Mientras legiones angelicales permanecían en la inmensidad del cielo, él descendía, con alas que rasgaban la oscuridad y una voz que podía hacer temblar imperios o llenar de esperanza el corazón más desesperado. Imagina el silencio absoluto de una noche en Nazaret, hace más de 2000 años. Una joven desconocida, en una aldea olvidada del vasto imperio romano, recibe la visita de un ser de luz pura. Las palabras que Gabriel pronunció esa noche no solo cambiarían su vida, sino el curso completo de la historia humana. Pero ese no fue su primer mensaje, ni sería el último. Siglos antes, en las cortes de Babilonia, ya había revelado profecías que describían el ascenso y caída de imperios. En el desierto, en templos antiguos, en los momentos donde la humanidad más necesitaba escuchar la voz del cielo, allí estaba él. Sin embargo, hay algo que las escrituras antiguas apenas susurran, algo que las tradiciones religiosas reconocen pero rara vez explican. ¿Por qué Gabriel? ¿Qué hace que este ser celestial, entre todas las huestes del cielo, sea el único elegido para tender el puente entre lo eterno y lo efímero? La respuesta no está solo en su poder o su sabiduría. Está en algo más profundo, más misterioso. Algo que revela la naturaleza misma del vínculo entre Dios y el hombre, y por qué ese vínculo nunca puede romperse, ni siquiera en la oscuridad más absoluta. Capítulo 1. El elegido. Cuando Dios seleccionó su voz en la tierra. ¿Y si te dijera que existe un ser celestial que ha caminado entre nosotros desde antes del primer aliento humano? Un ángel elegido no para juzgar, no para castigar, sino para algo mucho más poderoso: hablar. Su nombre resuena en las escrituras sagradas de 3 religiones y su voz ha cambiado el curso de la historia más veces de las que imaginas. Este no es un ángel cualquiera. Este es Gabriel, el mensajero eterno, el único con permiso divino para tocar el mundo mortal. Antes de que existiera el bien y el mal, tal como los conocemos, antes de que Adán nombrara a las criaturas del Edén, el cielo ya había establecido un orden. Millones de ángeles, organizados en jerarquías celestiales, cada uno con su propósito específico en la sinfonía de la creación. Los serafines ardían en adoración perpetua. Los querubines custodiaban los misterios divinos. Los arcángeles lideraban las huestes celestiales en batallas que el ojo humano jamás presenciaría. Pero había un vacío, una necesidad que ninguno de ellos podía satisfacer. Alguien tenía que tender el puente entre lo infinito y lo finito, entre el Creador y la creación. En ese momento crucial, cuando Dios decidió que la humanidad necesitaría guía directa, una voz clara en medio del caos, la elección cayó sobre Gabriel. No fue aleatorio, no fue por jerarquía, fue por algo mucho más profundo. Gabriel poseía lo que ningún otro ángel tenía en la misma medida: la capacidad de comprender tanto la majestad divina como la fragilidad humana. Mientras Miguel lideraba ejércitos y Rafael sanaba heridas celestiales, Gabriel sería diferente. Él sería la palabra hecha presencia, el mensajero que podría pararse frente a un mortal tembloroso y decir: no temas. Pero aquí viene lo fascinante, lo que las tradiciones religiosas apenas susurran. Gabriel no solo fue elegido por sus cualidades, fue preparado. Las escrituras ocultas, aquellas que no llegaron a los cánones oficiales, hablan de un tiempo de instrucción especial. Gabriel aprendió los idiomas de los hombres antes de que estos existieran. Estudió sus miedos, sus esperanzas, sus formas de procesar lo sobrenatural. Porque entregar un mensaje divino no es simplemente recitar palabras, es traducir lo incomprensible del cielo en algo que un corazón humano pueda soportar sin romperse.
La primera aparición documentada de Gabriel ante un ser humano marca el inicio de una era nueva. No estamos hablando de mitos vagos o leyendas distorsionadas, estamos hablando de encuentros registrados, testimonios que atravesaron siglos, culturas y traducciones. El profeta Daniel, exiliado en Babilonia, recibió visiones tan abrumadoras que cayó desmayado. Y allí, en ese estado entre la vida y algo más, apareció Gabriel. «Hijo de hombre, entiende», le dijo. Esas 3 palabras contenían más que una orden, contenían una promesa. Dios no enviaba mensajes para confundir, sino para revelar. Pero, ¿por qué Gabriel y no otro? La respuesta está en su nombre mismo. Gabriel significa «Dios es mi fortaleza» o «héroe de Dios», dependiendo de la traducción. No es un nombre de poder bruto como el de Miguel, quien como Dios. No es un nombre de curación como Rafael, Dios sana. Es un nombre de propósito, de misión inquebrantable. Gabriel no necesitaba ser el más fuerte, ni el más poderoso. Necesitaba ser el más fiel, el que jamás distorsionaría el mensaje, el que entregaría la palabra exacta en el momento exacto, aunque el mundo entero se opusiera. Y aquí está lo que nunca te dijeron en las clases de catecismo. Gabriel no es simplemente un mensajero pasivo. Él elige cómo entregar el mensaje. Las escrituras están llenas de matices que revelan su inteligencia estratégica. A Daniel le habló con firmeza, porque el profeta necesitaba certeza en medio del exilio. A Zacarías le dio una señal, el silencio temporal, porque el sacerdote dudó. A María le habló con ternura infinita, porque ella era joven, asustada y a punto de recibir la noticia más imposible de la historia. Gabriel lee corazones, adapta su tono, calibra sus palabras. Es un maestro de la comunicación divina. Ahora, imagina la magnitud de esta responsabilidad. Gabriel no puede fallar. Un mensaje mal entregado, una palabra fuera de lugar, y el plan divino se tambalea. Siglos de preparación divina dependen de que este ángel haga su trabajo con precisión absoluta. No hay margen de error, no hay ensayos. Cada aparición es única, irrepetible y determinante para el destino de naciones enteras. Y sin embargo, Gabriel nunca titubeó, nunca preguntó ¿por qué yo? Simplemente obedeció una y otra vez a través de los siglos. Si te está gustando esta historia, si algo dentro de ti resuena con estas verdades ocultas, suscríbete ahora, porque lo que viene después es aún más impactante. Los próximos capítulos revelarán encuentros que cambiaron imperios, anuncios que partieron la historia en dos y secretos que las instituciones religiosas prefieren no discutir abiertamente. Pero hay algo más profundo que debemos entender sobre Gabriel: su singularidad entre las huestes celestiales. Mientras otros ángeles sirven en el cielo, ejecutando la voluntad divina en dimensiones que no podemos comprender, Gabriel tiene un pie en ambos mundos. Él conoce el olor del incienso en los templos terrenales. Ha visto el terror en los ojos de los profetas. Ha escuchado el latido acelerado de corazones humanos cuando lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano. Esta experiencia única lo convierte no solo en mensajero, sino en intérprete, en traductor de lo eterno a lo temporal. Las tradiciones judías lo llaman el que está ante Dios. Las tradiciones cristianas lo veneran como el heraldo del Salvador. Las tradiciones islámicas lo consideran el ángel de la revelación, quien dictó el Corán completo a Mahoma durante 23 años. 3 religiones abrahámicas, 3 perspectivas diferentes, pero un consenso absoluto: Gabriel es especial. Es el único con acceso constante tanto al trono divino como al polvo de la tierra. Es el único que puede pararse en la presencia inmediata de Dios y momentos después materializarse ante un humano asustado en medio de la noche. Y este es el punto que cambia todo. Gabriel no fue elegido porque era perfecto, fue elegido porque era necesario. Dios pudo haber usado cualquier método para comunicarse con la humanidad,
visiones directas, revelaciones internas, señales en la naturaleza, pero eligió un mensajero personal porque entendió algo fundamental sobre los seres humanos. Necesitamos presencia, necesitamos ver, escuchar, sentir que no estamos solos. Gabriel es la prueba viviente de que Dios no se comunica desde la distancia fría del cosmos, sino que envía a alguien, un rostro, una voz, una presencia que dice: estoy aquí, Dios te ve, Dios te escucha y Dios te habla. Esta elección divina también revela algo sobre la naturaleza del mensaje mismo. No todos los mensajes requieren un Gabriel. Las bendiciones cotidianas, las protecciones silenciosas, las respuestas a oraciones pequeñas, todo eso fluye a través de canales espirituales más sutiles. Pero cuando Dios necesita anunciar algo que cambiará el curso de la historia humana, cuando el mensaje es tan crucial que el destino de generaciones depende de él, entonces y solo entonces Gabriel desciende. Su aparición misma es la señal de que algo monumental está por suceder, algo que no se puede ignorar, algo que dividirá el tiempo en un antes y un después. Y aquí está lo más impactante: Gabriel sigue activo. No es una reliquia del pasado, un personaje de historias antiguas que cumplió su papel y se retiró. La tradición mística habla de apariciones modernas, de encuentros no documentados oficialmente, de momentos en que personas comunes sintieron una presencia abrumadora y escucharon palabras que cambiaron sus vidas para siempre. ¿Cuántos de estos encuentros son reales? ¿Cuántos son invención humana? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto: si Dios necesitó un mensajero en el pasado, ¿por qué no lo necesitaría ahora? Si quieres descubrir los anuncios específicos que Gabriel entregó a través de la historia, los momentos exactos en que cambió el destino de profetas y reyes, no te pierdas el próximo capítulo. Allí revelaremos los encuentros olvidados, las profecías que prepararon el camino para algo mucho más grande. Porque la historia de Gabriel no es solo la historia de un ángel, es la historia de cómo Dios ha guiado a la humanidad desde el principio. Gabriel representa algo que todos necesitamos creer: que no estamos abandonados, que hay un orden superior que se preocupa lo suficiente como para enviar un mensajero, que las palabras divinas no se pierden en la inmensidad del cosmos, sino que llegan exactas, precisas, justo cuando más las necesitamos. Él es el puente eterno, el vínculo inquebrantable entre el cielo y la tierra. Y mientras exista la humanidad, Gabriel permanecerá fiel a su misión, listo para el próximo anuncio que cambiará todo. Porque en el plan divino siempre hay un próximo capítulo. Siempre hay una nueva revelación esperando el momento perfecto. Y cuando ese momento llegue, Gabriel estará allí, con sus alas brillantes y su voz inconfundible, diciendo una vez más: no temas, Dios tiene un mensaje para ti. Capítulo 2. Los anuncios olvidados. Profecías que cambiaron el destino. ¿Qué pasaría si te dijera que los momentos más importantes de la historia humana fueron anunciados primero en secreto? Que antes de que los imperios cayeran, antes de que naciera el Salvador, un ángel ya había revelado el plan completo a hombres que el mundo consideraba insignificantes. Gabriel no apareció por primera vez en Nazaret. Llevaba siglos preparando el terreno, entregando profecías que cambiarían naciones enteras. Y la mayoría de estas apariciones, estos encuentros que definieron el destino de la humanidad, han sido olvidados o minimizados hasta ahora. El primer encuentro documentado que cambió todo ocurrió en Babilonia, en el año 538 a.C. Daniel, un profeta judío exiliado, recibió una visión tan aterradora que cayó enfermo durante días. Vio bestias monstruosas, imperios que se levantaban y caían, y un misterio sobre 70 semanas que nadie podía descifrar. Estaba desesperado por entender, orando con el rostro contra el suelo, cuando algo cambió en el aire. Una presencia llenó la habitación.
y entonces escuchó la voz. Daniel, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Era Gabriel, y traía respuestas que nadie más en el cielo o la tierra podía proporcionar. Pero aquí está lo fascinante. Gabriel no solo explicó la visión, la expandió. Le reveló a Daniel una línea de tiempo profética que abarcaba 500 años hacia el futuro. Le habló de un príncipe ungido que vendría, de un tiempo de angustia sin precedentes y de una liberación final. Estas no eran metáforas vagas ni promesas etéreas. Eran fechas específicas, eventos concretos, señales que cualquiera podría reconocer cuando llegaran. Gabriel estaba entregando un mapa del futuro, y Daniel era el guardián designado de ese conocimiento. Pero, ¿por qué a él? ¿Por qué un exiliado en tierra extranjera merecía semejante revelación? La respuesta está en algo que las religiones modernas prefieren suavizar. Dios elige a los olvidados. Daniel no era un rey, no era un sumo sacerdote poderoso en Jerusalén, era un cautivo, un hombre sin patria, sin templo, sin nada excepto fe inquebrantable. Y precisamente por eso, Gabriel vino a él, porque cuando Dios quiere anunciar algo revolucionario, algo que desafiará el orden establecido, no lo hace a través de las estructuras de poder, lo hace a través de quienes tienen todo que perder y nada que ganar, excepto la verdad. Avancemos 600 años. Jerusalén, el templo reconstruido, el altar del incienso. Un sacerdote anciano llamado Zacarías cumple su turno sagrado quemando incienso en el lugar santo. Es una tarea rutinaria que ha hecho cientos de veces. Pero este día es diferente. A la derecha del altar, donde no debería haber nadie, aparece una figura, brillante, imponente, aterradora. Zacarías queda paralizado, y antes de que pueda gritar, la figura habla. No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Es Gabriel nuevamente, y trae un anuncio imposible. Tu esposa Isabel, estéril y anciana, concebirá un hijo, y ese hijo preparará el camino para algo mucho más grande. Ahora, aquí está el detalle que cambia todo. Zacarías dudó, un sacerdote, un hombre de fe, cara a cara con un arcángel, y su respuesta fue escepticismo. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Mi esposa y yo somos viejos. Y Gabriel, quien había esperado siglos para este momento, quien conocía el plan completo, respondió con algo que parece casi humano: frustración. Yo soy Gabriel, el que está ante Dios. He sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas noticias, pero como dudaste, quedarás mudo hasta que esto se cumpla. No fue castigo por odio, fue una lección sobre la naturaleza de los anuncios divinos. Cuando Gabriel habla, no hay espacio para dudas. ¿Pero qué hay de los anuncios que no están en la Biblia? Las tradiciones ocultas, los textos apócrifos, los testimonios que no llegaron a los cánones oficiales hablan de otras apariciones. Gabriel ante profetas menores cuyos nombres se perdieron en la historia. Gabriel en sueños de reyes que cambiaron políticas enteras sin saber por qué. Gabriel susurrando verdades a escribas que copiaban las escrituras, asegurándose de que ni una coma se perdiera. Estos encuentros no fueron menos importantes, simplemente fueron más privados, más sutiles, diseñados para influir sin alardear. Y aquí viene algo que las instituciones religiosas no quieren que sepas. Gabriel tiene autonomía. No es un robot celestial repitiendo palabras sin entender. Él comprende el peso de cada anuncio, siente el miedo de quienes reciben el mensaje y ajusta su entrega según la persona. Con Daniel fue directo, casi militar. Con Zacarías fue formal, sacerdotal. Y cuando llegó el momento de hablar con María, fue completamente diferente. Porque Gabriel no solo entrega mensajes, los contextualiza, los adapta. Los hace comprensibles para corazones humanos que no están diseñados para procesar lo sobrenatural sin romperse. Si esto te está volando la mente, si estás empezando a ver que la historia que te contaron era solo la versión resumida, suscríbete ahora.
porque el siguiente capítulo revelará el encuentro más importante de todos, el anuncio a María. Y lo que descubrirás sobre ese momento cambiará todo lo que creías saber. Pero antes de llegar allí, necesitamos entender algo crucial sobre estos anuncios olvidados. Todos están conectados. No son eventos aislados, son piezas de un rompecabezas divino que se fue armando durante siglos. Daniel recibió la línea de tiempo. Zacarías recibió el anuncio del precursor, y entre medio hubo docenas de intervenciones menores que prepararon el terreno cultural, político y espiritual para el evento central. Gabriel no improvisaba. Seguía un guión maestro escrito antes de que el tiempo comenzara. Pensemos en la magnitud de esta coordinación. Gabriel apareció ante personas en diferentes siglos, en diferentes culturas, hablando diferentes idiomas, y sin embargo, todos sus mensajes apuntaban a un solo momento: el nacimiento del Salvador. Cada profecía era una pieza del mosaico. Cada anuncio acercaba a la humanidad un paso más hacia ese punto de inflexión. Y lo más increíble es que los receptores de estos mensajes a menudo no entendían completamente lo que se les estaba revelando. Veían fragmentos, sombras de la imagen completa. Solo Gabriel tenía la vista panorámica. Las tradiciones judías antiguas hablan de un concepto fascinante: el ángel de la presencia. Un ser celestial que permanece constantemente ante el trono de Dios, escuchando cada palabra divina, comprendiendo cada matiz del plan eterno, y luego desciende a la tierra para traducir esa voluntad infinita en términos que un cerebro finito pueda procesar. Gabriel es ese ángel. Por eso sus anuncios no son solo informativos, son transformadores. Cambian a quien los recibe. Daniel nunca fue el mismo después de su encuentro. Zacarías guardó silencio 9 meses, pero cuando habló de nuevo, lo hizo con una profundidad que no tenía antes. Y aquí está el misterio que pocas personas consideran. ¿Qué sacrificó Gabriel para cumplir esta misión? Cada vez que desciende a la tierra, deja atrás la gloria del cielo. Cada vez que habla con un humano, debe comprimir su ser angelical en una forma que no aterrorice hasta la muerte. Cada vez que entrega un mensaje, carga con la responsabilidad de que ese mensaje sea entendido correctamente. No hay espacio para errores. No hay segunda oportunidad si el receptor malinterpreta. Gabriel vive con una presión que ningún humano podría soportar. Y sin embargo, nunca falla. Los anuncios olvidados también revelan algo sobre cómo Dios trabaja en la historia. No hay intervenciones repentinas sin preparación. No hay milagros que surjan de la nada. Todo está cuidadosamente orquestado. Cuando Gabriel anunció el nacimiento del Salvador a María, ese momento fue el clímax de siglos de anuncios previos. Daniel preparó la expectativa profética. Zacarías preparó al precursor. Y, entre medio, incontables encuentros menores prepararon corazones, mentes y culturas para recibir lo imposible. Hay un detalle perturbador en estos encuentros que casi nadie menciona. Todos los receptores de los anuncios de Gabriel enfrentaron oposición. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Zacarías fue cuestionado por sus colegas sacerdotes cuando finalmente pudo hablar. Los profetas menores fueron ridiculizados, exiliados, algunos ejecutados. Recibir un mensaje de Gabriel no garantiza una vida fácil. De hecho, garantiza lo contrario. Porque cuando el cielo te marca con un anuncio, te conviertes en objetivo. Las fuerzas que se oponen al plan divino no ignoran a quienes portan revelaciones celestiales. Y sin embargo, ninguno de ellos se retractó. Daniel mantuvo su testimonio hasta la muerte. Zacarías proclamó la profecía sobre su hijo Juan, incluso cuando significaba problemas con las autoridades religiosas. Porque cuando Gabriel te habla, algo cambia en lo más profundo de tu ser. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes vivir como si el encuentro nunca hubiera ocurrido. El mensaje se graba en tu alma con fuego celestial y desde ese momento tu vida
tiene un solo propósito: cumplir lo que te fue revelado. Estos anuncios olvidados son la prueba de que la historia humana no es caótica, no es aleatoria. Hay un hilo conductor que atraviesa los siglos, guiado por la mano invisible de un ángel que nunca descansa. Gabriel es ese hilo, es la continuidad entre el pasado profético y el futuro prometido. Y mientras estudiamos sus apariciones antiguas, mientras desenterramos estos encuentros que el tiempo intentó borrar, descubrimos algo asombroso. El patrón continúa. Gabriel nunca dejó de anunciar, solo cambió de métodos, de receptores, de formas, pero su misión permanece idéntica: preparar a la humanidad para lo que viene. Si quieres saber exactamente qué dijo Gabriel en el momento más importante de la historia, cuando se paró frente a una joven en Nazaret y pronunció las palabras que dividirían el tiempo en dos, no te pierdas el próximo capítulo. Allí revelaremos detalles que nunca escuchaste en las iglesias, matices que cambian completamente el significado del encuentro más famoso de Gabriel. Capítulo 3. La noche de Nazaret. El anuncio que dividió la historia. ¿Y si el momento más importante de la historia humana ocurrió en el lugar más insignificante imaginable? No en Roma, no en Jerusalén, no en ningún palacio o templo majestuoso, sino en una aldea tan pequeña que ni siquiera aparecía en los mapas importantes de la época. Nazaret, un pueblo polvoriento en las colinas de Galilea, habitado por campesinos, artesanos y gente que el resto del mundo consideraba irrelevante. Y allí, en una casa humilde, frente a una joven desconocida de unos 14 o 15 años, Gabriel pronunció las palabras que cambiarían absolutamente todo. Este no fue otro anuncio, este fue el anuncio. Para entender la magnitud de este momento, necesitamos retroceder. Imagina ser Gabriel. Has esperado siglos para esto. Has entregado profecías a Daniel. Has anunciado el nacimiento del precursor a Zacarías. Has preparado cada pieza del rompecabezas divino. Y ahora llega el momento cumbre: anunciar la encarnación de Dios mismo. No es solo otro mensaje, es el mensaje que justifica tu existencia entera como mensajero celestial. Fallas aquí, y todo el plan divino se complica. La presión es infinita, y sin embargo, Gabriel no titubea. Desciende desde el trono de Dios directamente a Nazaret, llevando consigo la noticia más imposible que oídos humanos escucharán jamás. Ahora, aquí está el detalle que las iglesias suavizan. María no estaba esperando esto. No era una mística en meditación profunda. No había ayunado durante semanas esperando una visión. Era una adolescente comprometida, probablemente haciendo tareas domésticas rutinarias, pensando en su próxima boda con José. Su mente estaba llena de preocupaciones ordinarias: el vestido, la ceremonia, su futuro como esposa de un carpintero. Y entonces, sin advertencia previa, su realidad se fractura. Una presencia llena la habitación, una luz que no viene del sol ni de ninguna lámpara, y una voz que resuena no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Las traducciones modernas no capturan el impacto completo de esas palabras. Llena de gracia, en el griego original, es kecharitomene, un término que implica un estado permanente de gracia divina. Gabriel no está diciendo: eres afortunada en este momento. Está revelando que María ha sido preparada desde antes de su nacimiento para este instante exacto, que todo en su vida, cada experiencia, cada prueba, cada momento de fe, la ha llevado a este umbral. Gabriel no eligió a María en ese instante, Dios la eligió mucho antes, y Gabriel simplemente está revelando lo que ya era verdad en el cielo. Pero María no entiende. ¿Por qué a mí?, pregunta turbada. No con palabras audibles, pero Gabriel lee su corazón. Puede ver el miedo, la confusión, la sensación abrumadora de que esto debe ser un error. Ella no es nadie especial, no es de la realeza, no es una profetisa reconocida, es solo una chica de Nazaret, un pueblo que los judíos más educados despreciaban.
Y aquí está el arcángel más importante del cielo, diciéndole que concebirá al Mesías prometido. La disonancia cognitiva debe haber sido aplastante, pero Gabriel, con su experiencia de siglos, lidiando con humanos aterrorizados, sabe exactamente qué hacer. Primero, calma el miedo. No temas, María. Luego, explica el imposible. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y aquí viene la parte que cambia todo. María pregunta, ¿cómo será esto si no conozco varón? No está dudando como Zacarías, está pidiendo entendimiento. Hay una diferencia crucial. Zacarías cuestionó la posibilidad. ¿Cómo puedo estar seguro? María cuestiona el método. ¿Cómo funcionará esto? Es la pregunta de alguien que ya cree, pero necesita claridad. Y Gabriel, quien castigó a Zacarías por dudar, responde a María con ternura infinita. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Detengamos aquí. Acaba de ocurrir algo que nunca había sucedido en la historia de la creación. Gabriel acaba de anunciar que Dios se hará humano, que lo infinito cabrá en un vientre finito, que el Creador del universo dependerá de una adolescente para cuidarlo, alimentarlo, enseñarle a caminar. Es tan absurdo desde cualquier perspectiva lógica que incluso los ángeles deben haberlo cuestionado. Y sin embargo, aquí está Gabriel, entregando el mensaje con absoluta convicción. Porque él sabe algo que nosotros olvidamos. Con Dios, lo imposible es solo lo que aún no ha sucedido. Si esto está resonando en tu interior, si estás empezando a ver este encuentro con ojos nuevos, suscríbete ahora, porque lo que viene después de este anuncio es igual de impactante. Cómo Gabriel protegió a María, cómo intervino para que José no la abandonara, cómo su presencia invisible guió cada paso de ese embarazo imposible. Pero antes de seguir adelante, necesitamos comprender algo que las representaciones artísticas nunca capturan: la vulnerabilidad de este momento. Gabriel, el poderoso arcángel que ha derribado ejércitos celestiales de demonios, que ha estado ante el trono de Dios innumerables veces, ahora espera la respuesta de una humana, porque a pesar de todo su poder, Gabriel no puede forzarla. El plan divino requiere consentimiento libre. María tiene que decir sí, y si dice no, todo cambia. Siglos de preparación, profecías cumplidas hasta este punto, el destino de la humanidad entera, todo pende de la decisión de una adolescente en Nazaret. Las tradiciones místicas hablan de un silencio cósmico en ese instante, como si todo el cielo contuviera el aliento, esperando. Los ángeles dejaron de cantar, los astros pausaron su danza, incluso las fuerzas demoníacas que habían luchado contra el plan divino durante milenios sintieron que algo monumental estaba ocurriendo, aunque no supieran exactamente qué. Y en medio de ese silencio universal, María pronuncia las palabras más poderosas que labios humanos hayan dicho jamás. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con esa frase, el cielo invade la tierra, lo imposible se hace posible, y el reloj de la historia cambia su ritmo para siempre. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. Gabriel no desaparece inmediatamente después del sí de María. Las Escrituras dicen que el ángel se fue de su presencia, pero las tradiciones apócrifas y los escritos místicos sugieren que permaneció cerca, invisible, durante todo el embarazo. Porque anunciar el nacimiento del Salvador era solo la primera parte de su misión. La segunda era asegurarse de que ese embarazo llegara a término. Y había fuerzas, tanto humanas como espirituales, que intentarían impedirlo. María necesitaba protección, y Gabriel era su guardián silencioso. Consideremos las implicaciones de este anuncio más allá de la historia de la salvación. Gabriel acaba de validar algo radical, que Dios elige a los marginados. María no era de Jerusalén, la ciudad santa,
Era de Galilea, región despreciada, no era rica ni poderosa, no tenía conexiones políticas, no era una erudita de las Escrituras, era, en todos los sentidos sociales de la época, una nadie. Y precisamente por eso, Dios la eligió. Porque cuando lo divino quiere manifestarse, evita las estructuras de poder que distorsionarían el mensaje. Va directo a los corazones puros, aunque esos corazones latan en los pechos de los olvidados. Y ahora pensemos en el lado humano de Gabriel. Si es que los ángeles experimentan algo parecido a la emoción, ¿qué sintió al entregar este anuncio? Después de siglos preparando este momento, después de todas las profecías previas, después de toda la construcción, finalmente llega el clímax. Y depende de él comunicarlo correctamente. Cada palabra debe ser perfecta. Cada gesto debe transmitir la gravedad sin aplastar con terror. Debe inspirar fe sin manipular. Debe revelar lo imposible de manera que suene posible. Es la comunicación más delicada y crucial jamás intentada. Y Gabriel la ejecuta con maestría absoluta. Hay un aspecto siniestro que pocas personas consideran. ¿Qué habría pasado si Gabriel hubiera fallado? Si hubiera aterrorizado tanto a María que ella perdiera la razón, si hubiera explicado mal y ella hubiera entendido algo diferente, si hubiera presionado tanto que el sí de María no fuera libre sino coaccionado. Cualquiera de estos escenarios habría arruinado el plan, porque Dios no quería un vientre forzado, quería una colaboradora voluntaria, y Gabriel tuvo que calibrar perfectamente su presentación para obtener ese consentimiento genuino. Un paso en falso y la encarnación no habría ocurrido, al menos no de esa manera, no en ese momento. Las representaciones artísticas del Renacimiento muestran un Gabriel sereno, casi pasivo, entregando el mensaje con indiferencia angelical, pero la realidad debió ser mucho más intensa. Gabriel conocía el peso completo de ese anuncio de una manera que María no podía. Él sabía que el niño en su vientre sería rechazado, traicionado, torturado, ejecutado. Sabía del dolor que María enfrentaría, sabía de la espada que atravesaría su alma, como le había profetizado Simeón. Y sin embargo, no podía revelar todo eso en ese momento. Tenía que entregar suficiente verdad para obtener el sí, pero no tanta como para aplastar su espíritu. Es un equilibrio imposible que solo un mensajero eterno podría lograr. Este encuentro en Nazaret también reveló algo sobre la naturaleza de la fe. María no tenía pruebas, no había precedente para un nacimiento virginal, no había manera de verificar que este ser luminoso era realmente un ángel de Dios y no un engañador. Todo lo que tenía era la certeza interna de que este momento era real y verdadero, y sobre esa certeza frágil construyó su sí. Gabriel no le ofreció evidencias científicas, no le mostró el futuro en una visión detallada, simplemente le pidió que confiara. Y ella confió. Ese es el modelo de fe que Gabriel entregó junto con el anuncio. Creer sin ver, obedecer sin entender completamente, decir sí cuando todo el mundo diría no. Si quieres saber qué hizo Gabriel después de este anuncio, cómo continuó protegiendo el plan divino en las sombras de la historia, no te pierdas el próximo capítulo. Allí revelaremos las intervenciones ocultas del mensajero eterno que aseguraron que el Salvador llegara al mundo sin impedimentos. Capítulo 4. El guardián silencioso. Gabriel en las sombras de la historia. ¿Qué pasó con Gabriel después del nacimiento del Salvador? La mayoría cree que cumplió su misión y regresó al cielo para siempre. Pero eso es solo la versión oficial. La verdad es mucho más fascinante y perturbadora. Gabriel nunca se fue. Permaneció en las sombras de la historia, guiando, protegiendo, susurrando verdades a quienes tenían oídos para escuchar. Desde los primeros cristianos perseguidos hasta místicos medievales, encerrados en monasterios, su presencia invisible nunca cesó. Y las evidencias de sus intervenciones están por todas partes, si sabes dónde buscar. Comencemos con un hecho incómodo. Los evangelios prácticamente ignoran a Gabriel después del anuncio a María.
Aparece brevemente, entrega el mensaje más importante de la historia y luego desaparece de las narrativas oficiales. Pero los textos apócrifos, aquellos que no entraron en el canon bíblico, cuentan una historia diferente. Hablan de un ángel que guió a los pastores hacia Belén, que protegió a la Sagrada Familia durante la huida a Egipto, que se apareció en sueños a José cuando Herodes ordenó la matanza de inocentes. Ninguno de estos textos menciona su nombre explícitamente, pero las descripciones coinciden. Un mensajero celestial brillante, con autoridad divina, actuando siempre con precisión quirúrgica. Avancemos 30 años. Jesús comienza su ministerio público, y aquí está lo fascinante. Cada vez que Jesús se retiraba a orar solo, especialmente antes de decisiones cruciales, los evangelistas hablan de ángeles que le servían. ¿Quiénes eran estos ángeles? La tradición mística sostiene que Gabriel estaba entre ellos, que el mismo mensajero que anunció su nacimiento ahora le servía en momentos de necesidad extrema. Durante la agonía en Getsemaní, cuando Jesús sudaba gotas de sangre, un ángel vino a fortalecerlo. Las Escrituras no dan nombre, pero piénsalo, ¿qué ángel sería más apropiado para ese momento que Gabriel, quien había estado presente desde el principio? Pero aquí está donde todo se vuelve realmente extraño. Después de la resurrección y ascensión, cuando los apóstoles comenzaron a difundir el mensaje cristiano, enfrentaron persecución brutal. Fueron encarcelados, torturados, ejecutados. Sin embargo, el movimiento no solo sobrevivió, sino que se expandió exponencialmente. ¿Cómo? Las actas de los apóstoles mencionan múltiples veces ángeles que liberaban prisioneros, guiaban a predicadores hacia encuentros estratégicos, advertían de peligros inminentes. Pedro fue liberado de la prisión por un ángel que rompió sus cadenas. Felipe fue transportado sobrenaturalmente después de bautizar al eunuco etíope. Pablo vio un ángel que le aseguró que sobreviviría al naufragio. ¿Coincidencias? ¿O la mano invisible de Gabriel orquestando la expansión del mensaje que él mismo había anunciado décadas antes? Las crónicas de los primeros padres de la Iglesia están llenas de referencias a visitaciones angelicales. Justino Mártir, en el siglo II, escribió sobre un ángel que le reveló verdades teológicas que transformaron su comprensión del cristianismo. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, afirmaba tener comunicación regular con seres celestiales que le ayudaban a interpretar las Escrituras. Estos encuentros eran tan comunes en los primeros siglos cristianos que la Iglesia tuvo que establecer criterios para discernir entre apariciones genuinas y engaños demoníacos. Pero el patrón era claro. En momentos críticos, cuando la fe cristiana enfrentaba amenazas existenciales, aparecían mensajeros celestiales. Y el más prominente, según las descripciones, siempre era el mismo, brillante, autoritativo, portador de mensajes que cambiaban el rumbo de la historia. Si esto te está abriendo los ojos a una realidad que las iglesias modernas prefieren no discutir, suscríbete ahora, porque lo que viene es aún más impactante. Las apariciones documentadas de Gabriel durante la Edad Media, cuando monjes y místicos registraron encuentros que desafían toda explicación racional. Saltemos al siglo XIII. Europa está sumida en guerras, plagas y corrupción eclesiástica. En medio de este caos surge una ola de misticismo cristiano. Hombres y mujeres se retiran a monasterios, buscan a Dios en soledad extrema, ayunan hasta el borde de la muerte, y muchos de ellos reportan visiones angélicas. Santa Hildegarda de Bingen describió encuentros con un ser luminoso que le dictó tratados teológicos completos. San Francisco de Asís habló de un ángel seráfico que le imprimió las llagas de Cristo. Santa Catalina de Siena recibió visiones que la llevaron a enfrentar al Papa mismo. ¿Todos estos místicos estaban alucinando? ¿O Gabriel continuaba su antigua misión, adaptando sus métodos a nuevas épocas, susurrando verdades a quienes estaban dispuestos a escuchar? Pero hay un caso específico que cambia todo: Juana de Arco.
una campesina analfabeta de 16 años que afirmaba escuchar voces celestiales. Voces que le dieron instrucciones militares precisas, que la guiaron a victorias imposibles, que transformaron el destino de Francia. Cuando fue juzgada por herejía, los inquisidores le preguntaron obsesivamente sobre estas voces. Ella describió figuras luminosas, principalmente dos, el arcángel Miguel y otro ser que muchos historiadores creen era Gabriel, aunque Juana no siempre usaba nombres específicos. Las instrucciones que recibió eran demasiado precisas, demasiado acertadas estratégicamente como para ser producto de una mente adolescente sin educación. Algo o alguien con conocimiento sobrenatural la estaba guiando, y el patrón encajaba perfectamente con los métodos de Gabriel: aparecer ante los marginados, entregarles misiones imposibles, cambiar el curso de la historia a través de ellos. Las apariciones marianas también revelan la presencia de Gabriel. Cada vez que la Virgen María se ha aparecido, desde Guadalupe en 1531 hasta Fátima en 1917, siempre hay menciones de presencias angelicales acompañantes, luces inexplicables, fragancias celestiales, sensaciones de protección abrumadora. Gabriel, como el mensajero original de María, tendría sentido perfecto como su guardián perpetuo. Cada aparición mariana es, en esencia, una continuación del anuncio original. Dios sigue comunicándose con la humanidad, y María sigue siendo el canal preferido. Y detrás de estas manifestaciones, las tradiciones místicas detectan la firma inconfundible del arcángel mensajero. Pero aquí está lo que las instituciones religiosas no quieren admitir abiertamente. Estas intervenciones nunca cesaron. Incluso en la era moderna, supuestamente ilustrada y escéptica, continúan los reportes. Personas que experimentan encuentros inexplicables con figuras luminosas que les entregan mensajes específicos. Algunos son claramente alucinaciones o fraudes, pero otros, investigados meticulosamente, desafían toda explicación racional, como el caso del piloto que evitó un accidente catastrófico porque una voz clara le ordenó cambiar de altitud segundos antes de una colisión invisible, o el misionero en territorio hostil que fue advertido sobrenaturalmente de una emboscada, salvando docenas de vidas, o el científico que recibió la solución a un problema imposible en lo que solo puede describir como una descarga de conocimiento sobrenatural. ¿Todos delirando? ¿O Gabriel adaptándose a los tiempos modernos, usando métodos que la mentalidad contemporánea pueda procesar? Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Gabriel no solo guía, también oculta. Hay eventos en la historia cristiana que deberían haber destruido la fe completamente, pero no lo hicieron. Escándalos masivos, corrupciones eclesiásticas, atrocidades cometidas en nombre de Dios. Cualquiera de estos debería haber aniquilado el cristianismo, y sin embargo, la fe sobrevivió, se renovó, emergió más fuerte. ¿Cómo? Las tradiciones esotéricas hablan de protecciones angelicales invisibles, de intervenciones que evitaron catástrofes peores, de verdades preservadas en las sombras cuando las instituciones las traicionaban. Gabriel, el guardián silencioso, trabajando detrás de escena para asegurar que el mensaje original nunca se perdiera completamente, incluso cuando los humanos lo distorsionaban casi hasta la irreconocibilidad. Los testimonios modernos son especialmente fascinantes porque vienen de personas sin agenda religiosa, ateos que experimentan encuentros inexplicables, científicos que no pueden racionalizar lo que vivieron, escépticos que se convierten después de experiencias que desafían sus marcos conceptuales. Un patrón común emerge, momentos de crisis extrema, cuando la muerte o la desesperación parecen inevitables y una presencia interviene. A veces es una voz audible, otras veces es un conocimiento súbito, ocasionalmente es una figura visible, pero el resultado es siempre el mismo. La persona es rescatada, transformada, enviada en una nueva dirección.
exactamente como Gabriel ha operado durante milenios. Y luego están las profecías contemporáneas, personas que afirman recibir mensajes sobre el futuro de la humanidad. La mayoría son charlatanes o delusiones, pero algunas, muy pocas, tienen una precisión inquietante. Predicen eventos específicos meses o años antes de que ocurran, y cuando se les pregunta cómo lo supieron, describen encuentros con seres luminosos que les mostraron visiones. Las autoridades religiosas oficiales suelen desestimar estos casos para evitar controversias, pero en privado, en los archivos del Vaticano y otras instituciones, se documentan meticulosamente, porque la historia ha enseñado una lección. Cuando Gabriel habla, es mejor prestar atención, incluso si el mensaje viene a través de canales no convencionales. Hay un aspecto oscuro en todo esto que casi nadie menciona. No todas las apariciones angelicales son benévolas. Las Escrituras advierten sobre ángeles caídos que se disfrazan de luz, demonios que imitan voces celestiales para engañar. Y, en el caos de testimonios modernos, separar lo genuino de lo fraudulento se vuelve casi imposible. ¿Cómo saber si una aparición es realmente Gabriel o una imitación diabólica? La tradición proporciona criterios. Los mensajes genuinos nunca contradicen las escrituras fundamentales, siempre producen frutos de paz y amor, nunca exigen culto personal. Gabriel siempre dirige hacia Dios, nunca hacia sí mismo. Esa es su firma distintiva a través de los siglos. Si quieres descubrir por qué Gabriel nunca abandonará su misión, por qué su propósito trasciende el tiempo y las épocas y cuál es su mensaje final para nuestra generación, no te pierdas el último capítulo. Allí revelaremos la verdad completa sobre el puente eterno entre el cielo y la tierra. Capítulo 5. El puente eterno. ¿Por qué Gabriel nunca abandonará la tierra? Y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, Gabriel está entre nosotros? No en forma visible, no anunciándose con trompetas y luces celestiales, pero presente, activo, cumpliendo la misma misión que ha ejecutado durante milenios, ser el único vínculo constante entre Dios y la humanidad. Mientras otros arcángeles permanecen en el reino celestial, ocupados en batallas cósmicas que no podemos comprender, Gabriel tiene un pie en ambos mundos y nunca, jamás, abandonará esta tierra, porque su propósito es eterno y su misión está lejos de completarse. Comencemos con una verdad incómoda. La humanidad moderna se ha alejado de lo divino más que en cualquier otro momento de la historia. Vivimos en una era de escepticismo científico, materialismo rampante y una arrogancia intelectual que declara que Dios está muerto o nunca existió. Las iglesias se vacían, las escrituras se ignoran. La espiritualidad se reduce a autoayuda psicológica. En esta oscuridad cultural, uno pensaría que los ángeles se rendirían, que dejarían a la humanidad a su propia destrucción. Pero Gabriel no funciona así. Él fue designado para ser el mensajero eterno, y eterno significa sin excepciones, sin condiciones, sin importar cuán sordo esté el receptor. Aquí está la clave que explica todo. Gabriel no es simplemente un empleado celestial cumpliendo órdenes. Su identidad misma está fusionada con su misión. Preguntarle a Gabriel por qué sigue siendo mensajero es como preguntarle al sol por qué sigue brillando. Es lo que es. Su esencia angelical está codificada con un propósito singular: traducir la voluntad divina en términos comprensibles para seres finitos. Mientras exista un solo humano con oídos capaces de escuchar, Gabriel permanecerá activo. No es lealtad en el sentido humano. Es algo mucho más profundo. Es naturaleza ontológica. Él no puede dejar de ser mensajero sin dejar de ser Gabriel. Pero hay una razón aún más profunda que las tradiciones místicas apenas susurran. Gabriel ama a la humanidad, no con el amor romántico o sentimental que los humanos entendemos, sino con ese amor divino que observa a seres quebrados, rebeldes,
autodestructivos, y aún así se niega a abandonarlos. Ha visto lo peor de nosotros, nuestras guerras, nuestras traiciones, nuestros genocidios, nuestra capacidad infinita para el mal. Y sin embargo, cada vez que Dios decide enviar un mensaje de esperanza, de advertencia, de redención, Gabriel desciende voluntariamente. Después de milenios de decepciones humanas, todavía cree que valemos la pena. Esa fe inquebrantable en nosotros, a pesar de toda evidencia contraria, es quizás el milagro más grande de todos. Las profecías escatológicas, aquellas sobre el fin de los tiempos, mencionan repetidamente la aparición de ángeles en los últimos días. El libro de Apocalipsis habla de 7 ángeles con 7 trompetas anunciando juicios divinos. Las tradiciones islámicas dicen que Gabriel tocará su trompeta para anunciar el día del juicio final. Las profecías judías hablan del arcángel que precederá la llegada del Mesías. ¿Coincidencia que todas las tradiciones abrahámicas coloquen a Gabriel en el centro de los eventos finales? No. Es la confirmación de que su misión nunca tuvo fecha de expiración. Desde el primer anuncio hasta el último, Gabriel es el hilo conductor de la historia divina humana. Ahora, aquí viene algo que cambiará tu perspectiva completamente. Gabriel no solo espera órdenes divinas, él intercede. Las Escrituras hablan de ángeles que presentan las oraciones humanas ante Dios como incienso fragante. Gabriel, quien entiende tanto el lenguaje celestial como el corazón humano, actúa como traductor en ambas direcciones. Cuando oras, incluso si tus palabras son torpes y confusas, Gabriel las refina y las presenta de manera que resuenen en el trono divino. Y cuando Dios responde, Gabriel traduce esa respuesta infinita en términos que tu mente finita pueda procesar. Eres parte de una conversación cósmica, y Gabriel es el intérprete que hace posible el diálogo. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, lo que las instituciones religiosas prefieren mantener oculto, suscríbete, porque esta verdad sobre Gabriel apenas rasca la superficie de los misterios celestiales que continúan operando en las sombras de nuestra realidad. Pero enfrentemos la pregunta que todos están pensando. ¿Por qué Gabriel se limita a mensajes y anuncios? ¿Por qué no interviene directamente, deteniendo guerras, curando enfermedades, resolviendo los problemas humanos con poder angelical? La respuesta revela algo fundamental sobre el plan divino. Dios respeta radicalmente el libre albedrío humano. Gabriel no puede forzar soluciones porque eso violaría el principio mismo sobre el cual se fundó la creación humana, la libertad de elegir. Puede anunciar, advertir, revelar, pero no puede controlar. Es un poder limitado por amor, no por debilidad. Y esa autolimitación es precisamente lo que hace sus mensajes tan valiosos. Cuando Gabriel habla, sabes que no es manipulación ni coacción. Es información pura que te permite elegir mejor. La era digital presenta nuevos desafíos para Gabriel. En un mundo saturado de información, donde 1000 voces gritan por atención constantemente, ¿cómo puede un mensaje angelical cortar el ruido? La respuesta está en el método ancestral que Gabriel siempre ha usado, la quietud. Sus anuncios más importantes nunca ocurrieron en medio del caos. Daniel recibió su visión en soledad. María estaba sola cuando Gabriel apareció. Los místicos medievales se retiraban a celdas silenciosas. El patrón es claro. Para escuchar lo divino, primero debes apagar el ruido humano. En nuestra era de distracción perpetua, ese silencio se ha vuelto casi imposible, y sin embargo, Gabriel espera. Espera el momento en que tu mente se aquiete lo suficiente, aunque sea por un segundo, para que su voz pueda penetrar. Hay evidencias contemporáneas fascinantes de la actividad continua de Gabriel. Casos documentados de conversiones masivas sin explicación lógica. Comunidades enteras en regiones hostiles al cristianismo que repentinamente abrazan la fe después de sueños colectivos con figuras angelicales.
científicos ateos que tienen experiencias místicas que transforman completamente su cosmovisión. Cada uno de estos eventos, investigado por escépticos que buscan fraude o psicología de masas, termina desafiando explicaciones racionales. No todos son genuinos, claro. Pero los casos auténticos comparten características específicas. El mensaje siempre apunta hacia Dios, nunca hacia el mensajero. Produce transformación genuina, no euforia temporal, y genera frutos duraderos de amor, paz y justicia. Pero aquí está la verdad más impactante. Gabriel no solo trabaja con creyentes. Las tradiciones místicas afirman que él guía a cualquiera que busque verdad genuinamente, independientemente de su religión o falta de ella. Un ateo sincero buscando significado es más valioso para Gabriel que un creyente hipócrita recitando oraciones vacías, porque Gabriel no está interesado en afiliaciones institucionales, está interesado en corazones abiertos a la verdad. Ese es su único criterio. Si buscas sinceramente, si estás dispuesto a escuchar, aunque la respuesta desafíe tus certezas, Gabriel encontrará la manera de llegarte. Quizás no con luz y trompetas, pero sí con esa certeza interna inconfundible que distingue la verdad divina del autoengaño humano. Las generaciones futuras enfrentarán desafíos que ni siquiera podemos imaginar completamente. Inteligencia artificial que cuestiona la singularidad humana, manipulación genética que difumina la línea entre creación natural y diseño humano, colonización espacial que expandirá la humanidad más allá de la Tierra. Y en medio de todos estos avances y crisis, Gabriel permanecerá, porque su misión no está atada a una época específica. No es el ángel de la era agrícola o de la revolución industrial. Es el ángel de la humanidad misma, en cualquier forma que ésta adopte. Mientras seamos humanos, necesitaremos ese puente hacia lo divino, y Gabriel será ese puente. Aquí está el mensaje final que Gabriel ha estado susurrando a través de los siglos, el mensaje que encapsula toda su misión: no estás solo. En tu momento más oscuro, cuando sientes que el universo es frío e indiferente, cuando la desesperación te abruma, cuando cuestionas si hay algo más allá de esta existencia material y brutal, Gabriel está allí. No necesariamente con palabras audibles o apariciones visibles, pero con esa presencia sutil que reconoces en momentos de sinceridad total. Esa voz interna que no es tu propia psicología, que te dice verdades que no querías escuchar, pero necesitabas oír. Ese conocimiento súbito que llega sin proceso lógico, completo y transformador. Esa es la firma de Gabriel en la era moderna, discreto, pero inconfundible para quienes prestan atención. Y finalmente, la respuesta a la pregunta que hemos estado construyendo durante todos estos capítulos. ¿Cuál es el propósito final de Gabriel? No es simplemente entregar mensajes, es recordarnos constantemente que lo divino nunca abandonó lo humano, que el cielo no es un reino distante e inaccesible, sino una realidad paralela separada solo por un velo delgado, que cada momento ordinario contiene la posibilidad de una irrupción extraordinaria, que tus oraciones no se pierden en el vacío cósmico, sino que son escuchadas, procesadas y respondidas. Gabriel es la prueba viviente de que Dios no es un concepto filosófico abstracto, sino una presencia activa que se preocupa lo suficiente como para enviar un mensajero, una y otra vez, a través de los siglos, sin cansarse jamás, sin rendirse nunca, porque en el plan divino cada humano importa, cada alma vale la pena. Y Gabriel nunca dejará de transmitir ese mensaje hasta que el último ser humano respire su último aliento y la historia llegue a su conclusión predestinada. Él es el puente eterno, y ese puente nunca se romperá.